Hare Krishna, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con la sesión número 12 del Club del Libro para la Guía para comprender la Bhagavad Gita de Hridayananda Dasa Goswami. Y bueno, vamos a empezar con Srila Prabhupada, escuchándolo a él, así nos ponemos a tono. Hare Krishna, Nalini, bienvenida. ¿Cómo estás? Krishna, gracias. Bueno, hoy empezamos con la parte del poder de la razón. Hoy toca la parte 7, que es el yoga, pero nos toca primero el poder de la razón, que se llama Buddhi. Y dice así, ¿para qué quiero ver si lo puse a grabar? Creo que sí. Sí, está grabando. Sí, casi me da un infarto. Bueno, la palabra Buddhi indica inteligencia, razón o juicio. Es el poder para discernir por dónde entrar y por dónde salir, qué hacer y qué no hacer, en la búsqueda racional de nuestro propio interés. Buddhi nos dice qué es benigno y qué es maligno, qué libera y qué esclaviza. Buddhi hace estas distinciones cruciales. Y acá nos cita, ¿querés leer la Bhagavad Gita 1830? ¿Yo? ¿Sí? ¿Te animás? Sí. Dale. Tendrá que buscar Vedabes mejor. Dale. Dame un minutito que yo tengo otra acá más a mano por las dudas y ya voy preparando.
Bueno, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El Bhagavad Gita 18:30, Sí, el canto o la canción, dice: Oh hijo de plata, la comprensión por la cual uno sabe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que se debe temer y lo que no se debe temer, lo que es esclavizante y lo que es liberador, está en el plano de la modalidad de la bondad. bien. Entonces, por eso nos habla de las distinciones cruciales, qué es lo que nos libera y qué es lo que nos ata. Y después dice, por encima de la voluble mente que gusta y disgusta, que acepta y rechaza de acuerdo a un capricho subjetivo, está la fría, calmada, objetiva Buddhi, la voz de la razón, estando al lado del alma en la escala de poderes, y acá cita el verso 342, que ya lo leo, que dice, los sentidos de trabajo son superiores a la materia burda. La mente es más elevada que los sentidos. La inteligencia es aún más elevada que la mente y ella, el alma, es incluso más elevada que la inteligencia. Bien, entonces nos está hablando de estos sentidos como más sutiles. Y después dice, Buddhi es la razón que razona sobre lo que está más allá de sí mismo, el alma eterna. Y acá cita el 343 que dice, en consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, o Arjuna, el de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada, el proceso de conciencia de Krishna, y así mediante la fuerza espiritual conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. Bien. O sea que la inteligencia es nuestra arma secreta, como para saber qué hacer, qué decisiones tomar o qué elecciones hacer que nos van a ayudar a liberarnos o a atarnos más. Y después dice, de hecho, cuando nos sentimos atraídos por la espiritualidad en esta vida, nos reconectamos con la Buddhi, la comprensión espiritual de nuestra vida pasada. Así que otra vez nos esforzamos por la perfección final. Y acá cita el verso 643, que ya te los leo. Este 643, que dice, oh hijo de Kuru, al obtener esa clase de conocimiento, él revive de nuevo la conciencia divina de su vida anterior y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo. Es como que nos está hablando de que uno empieza a recordar, ¿sí? Es el recuerdo. Y dice después, y con Buddhi pura, cualificamos para la existencia espiritual. Y acá cita los versos del 18:51 al 18:53, que ya los leo. 18:51 dice así. Habiéndose purificado por medio de la inteligencia y controlando la mente con determinación, renunciando a los objetos que complacen los sentidos, estando libre de apego y odio, aquel que vive en un lugar recluido, que come poco, que controla el cuerpo y la mente, y la facultad de hablar, que siempre está en trance y que está desapegado, que está libre del ego falso, de la fuerza falsa, del orgullo falso, de la lujuria, de la ira y de la aceptación de cosas materiales, que está libre del sentido de falso de posesión y que es apacible, una persona como esa, sin duda, que es elevada hasta la posición de la autorrealización. Bien. O sea, acá están todas las claves, o sea, todos los puntos, la listita que tenemos que tachar para poder decir que estamos autorrealizados. Desapego, no tenemos que tener orgullo falso,
lujuria, ira, aceptación de cosas materiales, fuerza falsa, controlado el cuerpo, la mente y la facultad de hablar. La lista es larguita, pero no creo que sea imposible. Y después dice, algunas personas afirman en el nombre de las Escrituras que no hay otra cosa por la cual vivir que comerciar la piedad por recompensas materiales. Y acá cita el 2:42-43, que ya lo tengo preparado, que es este. No, me equivoqué de página, este. Dice, hombres de escaso conocimiento se apegan mucho a las floridas palabras de los Vedas, que recomiendan diversas actividades fruitivas en aras de la elevación a los planetas celestiales, la consiguiente buena cuna, poder, etc. Como ellos están deseosos de disfrutar de los sentidos y de tener una vida opulenta, dicen que eso es todo lo que hay. Bien. Y después dice, pero yoga como vida espiritual disciplinada, esto me encantó, vida espiritual disciplinada, está muy bueno, es posible solamente cuando Buddhi se vuelve sorda al apego material y a los textos religiosos que promueven el materialismo piadoso. Y acá cita el 252. 252-53. Dice, el 252. Cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Claro, es como que te concentras únicamente en lo importante, porque ya todo lo demás es como que no tiene sentido, o uno deja de encontrarle sentido. Ahí está la clave. Y el 53 que dice, cuando tu mente ya no te perturbe con el florido lenguaje de los Vedas y cuando permanezca fija en el trance de la autorrealización, habrás llegado entonces a la conciencia divina. Hermoso. Y después dice, así, en nuestra batalla contra el apego y la ilusión, nuestra última línea de defensa es Buddhi. Voy a repetir ese pedacito. Así, en nuestra batalla contra el apego y la ilusión, nuestra última línea de defensa es Buddhi. Claro, porque es la que nos ayuda a decidir qué elecciones hacer para, digamos, tener esa vida espiritual disciplinada que estábamos leyendo antes. Hare Krishna, Sheri, bienvenida. Bien, y después estamos con Buddhi, en la parte 7 que es yoga. Y después dice, si perdemos nuestra razón, el alma está seguramente perdida en la ignorancia. Y acá cita el verso 263, que ya se los leo. Dice, de la ira surge la ilusión completa y de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia y al perder la inteligencia, uno cae de nuevo al charco material. Y acá dice, pero en una vida de jubilosa gracia, prasada, subyugamos nuestros problemas y Buddhi permanece firme. Y acá cita el 265, que ya se los leo, que dice así. 265 dice, para aquel que se encuentra satisfecho de ese modo, en el estado de conciencia de Krishna, dejan de existir las 3 clases de sufrimientos de la existencia material. Con la conciencia así de satisfecha, la inteligencia de uno pronto queda bien establecida. Y dice, esto resulta de una práctica espiritual seria. Y acá cita el 266 que dice, aquel que no está relacionado con el Supremo mediante el estado de conciencia de Krishna, no puede tener ni inteligencia trascendental ni una mente estable, sin lo cual no hay posibilidad de encontrar la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad alguna sin paz?
Esto me hace escuchar, me hace acordar, hoy escuché una clase de Silacharya de Hidrayananda Dasa Goswami que decía que cuando a él Srila Prabhupada le dijo que le parecía, estaba reunidos en Mayapur con todo el equipo del GBC, que él tenía que hacerse cargo del GBC y ser GBC para América del Sur. Él le dijo que sí, obviamente aceptó el cargo y dice que él sintió que como que era algo difícil de explicar, como que sintió un empoderamiento, pero en el cuerpo me dice como que esas cosas que uno ve en las películas, pero lo sentí porque volvió, puso un mapa de América del Sur y empezó a ver el plan. ¿Qué ciudades iba a ir? Bueno, Bogotá, Caracas, Santiago de Chile, Buenos Aires, y después se fue cumpliendo ese mapa. Entonces, como decía que él tuvo ese empoderamiento, o sea, y eso lo relacionaba a él absolutamente con esto, con justamente esta inteligencia trascendental. Él considera que no le vino de él, o sea, que eso se lo dio Krishna, justamente al aceptar un cargo que le había dado Srila Prabhupada y por seguir las instrucciones de su guru. Es lo que nos queda acá como corolario. ¿Algún comentario, pregunta? Sí, yo quería comentar que eso que decís está buenísimo también en el sentido de que lo importante es lo que pensamos, por lo que pensamos se hace realidad, por eso es importante conectar con conciencia de Krishna y como decías recién, cualquier otra persona puede tener una práctica espiritual pero no un uso de la inteligencia apropiada y no va a tener una mente estable, entonces a la mañana temprano cuando uno se levanta o cuando se levanta, o incluso durante el día constantemente, debemos trabajar en tener buenos pensamientos, por eso la conciencia de Krishna, la conciencia es importante, porque donde ponemos nuestra conciencia es el foco a donde se dirige nuestra vida. Entonces como que uno así tiene como más visualización si lo hace en conciencia de Krishna, o sea, si lo hace enfocado en una vida espiritual, podés tener una previsualización como tu Acharadeva de lo que iba a ser su recorrido. Y, y en la vida misma incluso a veces nos pasan cosas que decimos, yo sabía que me iba a pasar esto. Y pero ¿por qué sabías? Porque estabas enfocado en que eso te iba a pasar, bueno o malo. Entonces, uno atrae muchísimo con el pensamiento y de ahí va el hecho de la práctica de la conciencia de Krishna, eso me encanta, como tener idea de por qué uno practica y cuando comentabas hoy el tema de la bondad, que posicionados en bondad uno escoge mejor el camino, eso también es como que te da la pauta de decir por qué canto rondas, porque me sitúa en esa posición. ¿Por qué canto rondas? ¿Son complicadas? ¿Son difíciles? ¿En qué estás pensando que va a ser difícil? O sea, en realidad si uno canta unas rondas y se concentra en Krishna, no es algo que sea difícil, sino al contrario, tu vida se resuelve de una manera más sencilla. Y cuando uno entiende que cantar ronda no es algo complicado o algo, un esfuerzo, sino que es algo que uno elige hacerlo porque es glorioso el resultado y en las pruebas está, o sea, de que uno al practicarlo obtiene todas esas bendiciones de Krishna, más lo querés hacer, más querés cantar, más Totalmente. querés dedicarte a esto, a las lecturas y a escuchar todo esto, porque todo eso también, las lecturas estas que hacemos enfatizan nuestra práctica diaria de conexión con Krishna. Así que bueno, gracias, María. Sí, sí, totalmente. Aparte la otra, que nosotros hoy por hoy tenemos tecnología que nos ayuda a tener ese como constante recuerdo de qué lecciones hacer y qué podemos ponernos más de usar el buddhi, o sea, la inteligencia, para ponernos más del lado que nosotros queremos estar y menos del otro, en el sentido de que podemos, qué sé yo, escuchar clases en cualquier dispositivo. Tenés clases, tenemos todo el Veda Base, que es una obra gigantesca y que tenemos a un clic, qué sé yo, el Bhagavatam, la Bhagavad Gita, bueno, y todos los libros de Prabhupada. O sea, no sé, yo creo que tenemos una ventaja tremenda con otras épocas, de tener todo acá, al alcance de la mano.
Bueno, Sherry, ¿algún comentario? Si no, seguimos. No, Genial. gracias. Dice, en este mundo difícil, Krishna nos dice, busca refugio en la Buddhi. Y acá cita el 249, que ya lo leo, que dice, oh Dhananjaya, perdón. Mediante el servicio devocional, mantén muy lejos todas las actividades abominables. Y en ese estado de conciencia, entrégate al Señor. Aquellos que quieren disfrutar de los frutos de su trabajo son avaros. En esta misma clase que les estaba comentando, Silacharya decía que todos los pueblos antiguos tenían una cierta noción de civilización, en el sentido que, por ejemplo, todo lo que comían primero se ofrecía. Al dios de no sé qué, no importa, pero ellos tenían esa conexión de no ser avaros, que eso, que eso era gracias a la obra de Dios. O sea, que la cuestión, digamos, más básica, como era el alimento, no estaba 100% del lado de ellos, sino que había una cuestión divina que permitía que ellos comieran. Eso me encantó, porque eso muchas veces hoy nos olvidamos. Nosotros damos por sentada muchas cosas y que, bueno, en los pueblos antiguos no se daba. Después dice, esperen que me perdí. Acá. De hecho, dice, los hallazgos científicos indican que las personas obtienen un mayor placer gastando el dinero en otros que en sí mismos. Renunciar al egocentrismo no es renunciar al placer, sino que por el contrario, es encontrar el genuino placer en una vida consagrada. La felicidad virtuosa viene cuando Buddhi encuentra serenidad en el verdadero en el verdadero ser. Y acá cita el 1837, que ya se los leo. 1837, me pasé acá. Dice así. 37. Aquello que al principio puede que sea como un veneno, pero que al final es como un néctar y que lo despierta a uno en la autorrealización. Se dice que es felicidad en el plano de la modalidad de la bondad. Un ejemplo que siempre se da con esto es, por ejemplo, el levantarse temprano, que hay mucha gente que lo ve como una situación que es prácticamente, no sé, una tortura. Y que después, cuando ya estás digamos, en la práctica de conciencia de Krishna, te parece como algo natural o normal, o te sienta mal no hacerlo. O sea, si te dormís, como decís, ay, me dormí, me perdí, y ya pensás todo lo que perdiste. Ay, me perdí de entrar a la clase, no sé qué. Es como que uno entra ya en esa modalidad. Y después dice, Buddhi abraza la felicidad última de la autorrealización, más allá de los sentidos mundanos. Y acá cita el verso 6:21, que ya se los leo, que dice así. 6:21. Es todo junto este. 6:20, 6:23 dice, en la etapa de la perfección denominada trance o samadhi, la mente de uno se abstiene por completo de las actividades mentales materiales mediante la práctica del yoga. Esa perfección se caracteriza por la habilidad que tiene uno de ver al ser mediante la mente pura y de disfrutar y regocijarse en el ser. En ese estado jubiloso, uno se sitúa en medio de una felicidad trascendental y limitada, que se llega a experimentar a través de los sentidos trascendentales. Establecido así, uno nunca se aparta de la verdad, y al conseguir esto, piensa que no hay nada mejor. Al uno situarse en esta posición, nunca se desconcierta, ni siquiera en medio de la mayor de las dificultades. Esto es en verdad estar libre de hecho de todos los sufrimientos que surgen del contacto material. Oh, bellísimo, bellísimo, bellísimo. Después dice, así, con una buddhi determinada,
uno debe retraer gradualmente la mente de los objetos ilusorios y fijarla en el verdadero yo. Y acá cita el 6.25, que dice: gradualmente, paso a paso, uno debe ponerse en trance. Bueno, es lo que acabamos de leer, pero lo termino. Mediante la inteligencia sostenida por una convicción total. Y de este modo, la mente debe estar fija solo en el ser y no debe pensar en nada más. Bien, después dice: con buddhi pura vemos cómo actuar sin incurrir en karma. O sea, como para que no se nos vuelva en contra. Y acá cita el 4.18, que ya se los leo. 4.18 dice así: aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es inteligente entre los hombres y se halla en la posición trascendental, aunque esté dedicado a toda clase de actividades. Bien. O sea que uno externamente puede ver una cosa, pero internamente uno no sabe el alma que habita, o no sabe los pensamientos de esa persona, no sabe nada del paquete externo. ¿Alguna consulta o comentario? Si no, seguimos un poquito más. Dice: con buddhi estable conocemos y alcanzamos el absoluto. Y acá nos cita el verso 5.20, que dice: una persona que ni se regocija al conseguir algo agradable, ni se lamenta al obtener algo desagradable, que es inteligente en relación con el ser, que no se confunde y que conoce la ciencia de Dios, ya está situada en la trascendencia. Bien. Y dice: y con buddhi de igualdad vemos a todos los seres iguales como almas eternas, no obstante su tipo de cuerpo o de su condición material. Y acá cita el 6, capítulo 6. Un segundo, ¿qué dice? La Suprema Personalidad de Dios dijo: aquel que no está pegado a los frutos de su trabajo y que trabaja tal como está obligado a hacerlo, se encuentra en la orden de vida de renuncia, y es verdadero místico, y no aquel que no enciende ningún fuego ni ejecuta ningún deber. Bien. Dice: esta buddhi de igualdad nos ayuda a alcanzar a Krishna. Dice: pero la lujuria puede infectar nuestra razón y cubrir la conciencia. Y acá cita el verso 3.39. Ya se los leo. ¿Qué es? No me pasé. Acá. Dice: así pues, la conciencia pura de la sabia entidad viviente es cubierta por su enemigo eterno en forma de lujuria, que nunca se satisface y arde como el fuego. Y después dice: los modos de la pasión y de la oscuridad corrompen a buddhi. Y acá cita el 18, 31, 32. Que ya se los leo, que dice así: oh, hijo de Prita, la comprensión que no puede distinguir entre la religión y la irreligión, entre la acción que se debe hacer y la que no debe hacerse, está en el plano de la modalidad de la pasión. Y luego dice: la comprensión que considera que la irreligión es religión y que la religión es irreligión, bajo el hechizo de la ilusión y la oscuridad, y que se esfuerza siempre en la dirección equivocada, o parta, está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Bien. Después dice: 18, 30. Bien. En pasión, buddhi mide inexactamente lo que es y no es moral, lo que es y no es deber. En oscuridad, buddhi toma todos los asuntos al revés, tomando lo inmoral por lo moral.
Se me hace acordar a la canción esa de María Elena Walsh, El mundo del revés, porque es como que todo queremos darlo vuelta. Y cita el verso 18:32, que es el que acabamos de leer, de la comprensión. No, sí, es tremendo eso, cuando se busca justificar algo que es injustificable, que no tiene razón ni pies con cabeza. Por ejemplo, la matanza de animales, por ejemplo, que es algo que no tiene lógica. Bien, pero cuando Buddhi se desapega de las cosas materiales, uno deja la vida mundana y alcanza la perfección más allá del karma. Y acá cita el verso 18:49, que ya se los leo, que dice... Esperen que justo agarré este pedacito acá. Aquel que es autocontrolado, que está desapegado y que hace caso omiso de todos los de todos los disfrutes materiales, puede alcanzar por medio de la práctica de la renunciación la etapa más elevada y perfecta, en la que se está libre de las reacciones. Y dice después, necesitamos a Buddhi para liberarnos de las ataduras del karma, ya sea que caminemos por el sendero del yoga del conocimiento, el jnana yoga, o el yoga de la acción, el karma yoga. Una razón resuelta nos guía con precisión de un láser, pero cuando la determinación se debilita, la razón se dispersa en infinitas direcciones, como cita el verso 241, que ya les leo, que dice así. Dice, aquellos que están en este sendero son muy resueltos y sus objetivos es uno, oh amado hijo de los Kurus. La inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. Claro, porque en síntesis, cuando uno está en conciencia de Krishna, tiene eso de que sabe lo que tiene que hacer, sabe que tenemos que cumplir los principios, cantar nuestras rondas, etcétera, etcétera. Es como que uno tiene como todo más organizado, en cierta manera. Bien, y después dice, aquellos quienes se aferran al placer y al poder mundanos no pueden enfocar Buddhi en el sendero espiritual. Ellos se inquietan por innumerables problemas en lugar de perseguir el estado espiritual que resuelva a todos ellos. Claro, cuando uno pone atención en, qué sé yo, en, no sé, en la economía, en los problemas del trabajo, en cualquier otra cosa, es como que la mente quedó ahí, agitada con todo eso, y no nos enfocamos en lo importante, que es tratar de servir a Krishna de la mejor manera posible. Entonces, acá seguimos un poquito más. Perdón, Sherry o Nalini, ¿consulta, comentario? ¿No? Seguimos un poquito más. Dice, entonces, ¿qué inspira y empodera a la razón resuelta, es decir, a Buddhi, a dejar las interminables preocupaciones y enfocarse solamente en el sendero espiritual? No es otro que Krishna, quien reiteradamente nos asegura que Él nos cuidará personalmente si seguimos sus instrucciones seriamente. Krishna viene a este mundo a rescatar de sus problemas a los justos, y esto lo cita en el 4.8. Dice, si podemos entender que Él es el amigo de corazón amable de todos los seres, encontraremos la paz que nos elude. Y ese es el 5.29, que es el famoso verso de la paz. Dice, Él trae personalmente prosperidad y seguridad a quienes están dedicados a Él. Y acá se cita el verso 9.22, que ya se los leo. 9.22, que dice así. Pero aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Y después dice, Él es nuestro refugio, Sharanam, y nuestro verdadero amigo, y acá cita el verso 9.18, que nos insta a ir solamente a Él por refugio, Sharanam, de todos los problemas, asegurándonos que así encontraremos la paz más elevada y una morada eterna
y que Él nos liberará de todas las transgresiones. Y acá cita, Hare Krishna Margarita, acá cita los versos 18:62 y 18:66. Y ya se los leo. El 18:62 dice, un segundito, 18:62 dice: oh, vástago de Bharata, entrégate a él totalmente. Por su gracia conseguirás la paz trascendental y llegarás a la morada suprema y eterna. Y el 18:66 que dice: abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. No temas. Es como que Krishna nos da refugio y es nuestro amigo, como dice acá. Nos asegura que encontraremos la paz más elevada. Y después dice, usando de nuevo la misma palabra para refugio, Krishna le dice al alma, busca refugio, Sharanam, en Buddhi. Y esto está en el verso 249, que está acá. Así, encontrar refugio en Buddhi es abrazar la razón pura que nos guía a consagrarnos a Dios. Dice, al entender esta lógica espiritual, nuestra inteligencia deja de agonizar por los inevitables problemas de este mundo, ya sean financieros, sociales, psicológicos, políticos, históricos o cualquiera que sean, y acepta con ganas la oferta que hace Krishna de refugio, sostén y morada eterna. De hecho, Krishna declara casi al final de la Gita que uno debe confiar en Buddhi y de esa forma dedicar todas sus acciones a Krishna, tomándolo a él como el Supremo y pensando siempre en él. Que acá cita el 1857, que me parece que lo leímos, pero por las dudas, 1857, que dice: en todas las actividades tan solo depende de mí y trabaja siempre bajo mi protección. En medio de ese servicio devocional permanece plenamente consciente de mí. Y después dice, nuevamente la Buddhi especifica de la cual uno depende. Aquí es de la razón pura estando absorta en Dios. Después de todo, quien finalmente logra el conocimiento luego de muchos nacimientos se da cuenta de que Krishna es todo. Dice, así la Gita presenta la devoción plena por Krishna como un acto supremamente racional, el fruto de la razón pura, es decir, de Buddhi. Las almas no van a Krishna rechazando la razón, dice, por el contrario, Krishna declara que él personalmente le da Buddhi Yoga a quien está constantemente consagrado, quien entonces va hacia él mediante esta práctica de la razón pura, y acá cita el verso 10:10. A ver, ya se los leo. Mientras tanto, ¿alguna pregunta, consulta, comentario? ¿Ninguno? Dice el 10:10, a aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Me encantó ese verso. A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Y después dice, de hecho, la prueba de Buddhi pura es que uno ve a Krishna como la persona suprema más allá de todas las otras personas, sabiendo que no hay comprensión o verdad escritural más elevada. Dice, y por el contrario, aquellos que carecen de Buddhi piensan que Krishna es original y finalmente impersonal, y que asume una forma personal con algún propósito. Careciendo de Buddhi, es decir, de la razón espiritual, no entienden la naturaleza superior personal de Krishna. Y acá cita el verso 7:24, que ya se los leo, que dice así.
Este es el 7.20, sí, este es el 7.24. Dice, los hombres que carecen de inteligencia y que no me conocen perfectamente creen que yo, la suprema personalidad de Dios, Krishna, era impersonal antes y que ahora he adoptado esta personalidad. Debido a su poco conocimiento, no conocen mi naturaleza superior, la cual es imperecedera y suprema. Y después dice, peor aún, los irracionales, aquellos con una buddhi mezquina, creen que no hay ningún Dios en el universo, ninguna verdad o fundamento. De manera similar, aquellos con una buddhi incompleta creen que ellos son los únicos autores de sus acciones, ignorando a los factores ambientales y providenciales. Y acá cita el verso, el 18-16, que ya se los leo. 18-16, que dice, por lo tanto, aquel que cree que es el único autor, haciendo caso omiso de los 5 factores, sin duda que no es muy inteligente y no puede ver las cosas tal como son. Y después dice, alcanzamos la razón pura, buddhi, al consagrar nuestro razonamiento a Krishna. Hacemos eso por tomar seriamente la Bhagavad Gita. Krishna nos instruye que ofrezcamos nuestra buddhi a él y fijemos nuestra buddhi en él. Y acá cita 2 versos. El 8.7, cuando habla de ofrecer nuestra inteligencia a él, que ya se los leo. El 8.7 que dice así. Por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescripto de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Y después, fijando nuestra buddhi en Krishna, cita el 12.8, que ya se los leo, que dice así. Tan solo fija la mente en mí, la suprema personalidad de Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Y después dice, más aún, Krishna mismo es la buddhi de quienes lo poseen, dado que Él vive en nuestro corazón y nos da el conocimiento si lo deseamos. Y acá se cita el famoso verso, el 15:15, que ya lo leemos, que dice así. Yo me encuentro en el corazón de todos, y de mí proceden el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas. En verdad, yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas. Y después dice, la Bhagavad Gita presenta su más clara y sucinta noción de una ciencia espiritual en el término Buddhi Yoga. La página web de Oxford Dictionaries define ciencia como la actividad práctica e intelectual que abarca el estudio sistemático del mundo físico y natural a través de la observación y la experimentación. Y bueno, está el link del diccionario y dice, dejando de lado la presunción falaz que uno solo puede estudiar sistemáticamente el mundo físico y natural, aquí nos enfocamos en dimensiones intelectual y práctica de dicho estudio. Buddhi indica la inteligencia o razón y yoga indica la práctica. Es este término Buddhi Yoga al que apunta la ciencia espiritual. Así Krishna declara que da una comprensión racional, es decir, Buddhi, del alma, tanto en la teoría como en la práctica. De acá cita el verso 2.39, que ya se los leo. Sí, 2.39. Que dice, hasta aquí
Te he descrito este conocimiento a través del estudio analítico. Ahora, escucha la explicación que voy a dar de ello en términos del trabajo que se realiza sin resultados fruitivos. Oh, hijo de Prita, cuando actúes con esa clase de conocimiento, podrás liberarte del cautiverio de las obras. Y después dice, este Buddhi Yoga es muy superior a la acción ordinaria. Krishna se lo otorga a aquellos que están siempre consagrados a él, y leímos un par de versos hace un ratito sobre eso. Por depender del Buddhi Yoga, uno es capaz de fijar siempre la mente en Krishna. Hagamos un resumen de los rasgos esenciales y generales del yoga, el sendero espiritual, y luego exploraremos los rasgos distintivos de los principales senderos del yoga. En la Gita, Krishna dice 3 veces acerca de una persona en un estado de conciencia específico. Ese es un yogi. Cada uno de estos versos describe una cualificación distintiva que permite a un verdadero yogi ver el yo, ver a Dios y a otras almas. Así que hay 3 puntitos. Un yogi o practicante espiritual encuentra la dicha, el placer y la luz dentro en el verdadero yo. Y esto está en el 5.24 que ya leímos. Un yogi está situado en la unidad y ve a Krishna en todos los seres, existiendo así en Krishna en todas las circunstancias. Y esto está en el 6.31. Me parece que lo leímos, pero por las dudas lo leo, porque no me acuerdo si fue exactamente ese. El 6.31 entonces, ¿qué dice? Un yogi como ese que se dedica al venerable servicio de la superalma, sabiendo que yo y la superalma somos uno, permanece siempre en mí en todas circunstancias. Y después, el punto 3 dice, un yogi al comparar su propio yo con otros, ve con ecuanimidad en todos lados, en la alegría y en la tristeza. Y este es el 6.32 que dice, oh Arjuna, aquel que mediante la comparación con su propio ser ve la verdadera igualdad de todos los seres, tanto en su felicidad como en su aflicción, es un yogi perfecto. Dicen, de nuevo, Buddhi, la razón o discernimiento espiritual, ayuda al yogi a ver de manera apropiada al yo, a Dios y a las otras almas. Un yogi más elevado que quien persigue ya sea el conocimiento, el jnani, o la acción, el karmi. Dice, pero ¿qué es lo que hace mejor al yoga de la acción, el karma yoga, que la mera acción? ¿Qué es lo que hace al yoga del conocimiento, el jnana yoga, mejor que al mero conocimiento? O se podría preguntar, ¿qué es lo que convierte la acción en yoga de acción? ¿Qué es lo que convierte el conocimiento en yoga del conocimiento? Para responder a estas preguntas, primeramente examinaremos estos 2 famosos senderos del yoga y luego consideraremos aquellos que están por encima de ambos. Comentario, pregunta de lo que hemos leído hasta acá. ¿O alguna duda? ¿No? Bueno, seguimos un poquito más. Dice, la práctica espiritual, yoga. A menudo se hace notar que la palabra yoga viene de la raíz sánscrita yuj, que significa, en el sentido relevante, aquí, juntar, vincular, conectar, preparar, dejar listo, usar u ocupar, meditar en y unirse con Dios. Acá hay una llamadita que dice, la misma raíz yuj que produce la palabra yoga también nos da una palabra que encontramos 46 veces en la guía, yukta, un participio pasivo pasado. Así, mientras que yoga significa vincular, yukta significa vinculado. Y mientras que yoga significa ocuparse, yukta significa ocupado.
De esta manera se dice que quien es yukta es un yogi, en el sentido de estar vinculado. Bien, así, sin un estiramiento semántico significativo, podemos decir que yoga, tanto en el diccionario de sánscrito como en la Bhagavad Gita, se refiere principalmente a una práctica espiritual en la cual uno alista al alma para unirse con Dios. Dice, la Gita conoce y respeta el hecho de que la gente es diferente, así que presenta senderos de yoga alternativos. Fiel a su nombre, Karma Yoga, o sea, yoga de acción, atrae a las personas activas, quienes, como la mayoría de nosotros, desean actuar en el mundo de manera dinámica, pero espiritualmente. Y acá hay una llamadita, dice, en la Gita, las palabras yoga y yogi a veces significan karma yoga y karma yogi. Y bueno, hay un montón de versos como el 2.39, 3.3, 5.4, 5.5, etc. Este es, con mucho, el más grande grupo de yoga, ya que la mayor parte de la gente elige trabajar en el mundo. Bien, dice, pero mientras que en el jnana yoga, es decir, el yoga del conocimiento, se adapta a aquellos que están inclinados a aproximarse a la verdad intelectualmente o filosóficamente. Krishna declara que los senderos de la acción y el conocimiento son, al final de cuentas, uno, porque cada uno, bien practicado, otorga el beneficio de ambos. Por ejemplo, un karma yogi diligente y consagrado ve al alma tanto como lo hace el filósofo espiritual, y un exitoso jnana yogi debe aplicar el conocimiento en el mundo. Más adelante, en la Gita, Krishna también enseña Dhyana Yoga o el yoga de la meditación, diseñado para el meditador místico. Y cita un montón de versos, por ejemplo, el 13.25, 18.53, que hablan de esto de la meditación mística. Mientras que Krishna no establece un rango para Karma Yoga, Jnana Yoga o Dhyana Yoga, él sí coloca claramente al Bhakti Yoga, el yoga del amor puro, por encima de todos los otros. Y acá cita el verso 6.47, que ya se los leo, que dice así. Y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Y después está el 12.1, que ya se los leo, que dice así. Arjuna preguntó, entre aquellos que siempre están debidamente dedicados a tu servicio devocional y aquellos que adoran al Brahman impersonal, lo no manifestado, ¿a quiénes se considera que son más perfectos? Y luego, el 12.2 dice, la Suprema Personalidad de Dios dijo, aquellos que fijan la mente en mí, forma personal y siempre se dedican a adorarme con una gran fe trascendental, yo considero que son los más perfectos. Bien, ¿consultas o preguntas? ¿Ninguna? Seguimos un poquito más. Dice, cada uno de estos senderos del yoga será discutido por separado, pero voy a explicar primero las características generales de todos estos senderos, o sea, de todos estos caminos del yoga, de estas formas de yoga. Y empieza con el primero, igualdad, samatvam. Dice, primero Krishna define a yoga como samatvam, es decir, igualdad o uniformidad. Y acá cita el verso 2.48 que dice, 2.48. Desempeña tu deber de un modo equilibrado, oh Arjuna.
abandonando todo apego al éxito o al fracaso. Esa clase de ecuanimidad se denomina yoga. Un estado estoico de conciencia en el cual uno permanece firmemente apartado de la atracción y de la aversión mundanas. Esta igualdad o ecuanimidad es así el opuesto del de y el antídoto para Dvanda, es decir, las dualidades, tales como la alegría, la tristeza, la victoria, la derrota, la ganancia y la pérdida, la fama y la infamia. En la sección anterior sobre karma, yo hice una lista de estas dualidades, diciendo que atrapados en las dualidades y sus extremos de la dicha y la tristeza, amamos y odiamos los objetos materiales, olvidando que nuestro verdadero yo existe más allá de todos los objetos materiales. Krishna explica que un verdadero yogi puede tolerar las dualidades mundanas de los objetos y situaciones agradables y desagradables, debido a que todo está fuera, es decir, son extrínsecos a y en última instancia separados del alma pura. El yogi se enfoca en el adentro. Krishna utiliza este lenguaje de afuera y adentro para describir respectivamente el mundo físico que el alma percibe a través de los sentidos del cuerpo material y a la realidad espiritual interior que el alma percibe directamente, es decir, no a través del medio de un cuerpo físico. Por ejemplo, un alma se desapega de los contactos externos, el cuerpo físico con el mundo físico, por descubrir el placer imperecedero dentro del yo. Así uno practica yoga colocando afuera a los contactos de afuera, a donde ellos pertenecen. Esto me hace acordar un poquito también el tema, por ejemplo, de dejar todo e irse al bosque a meditar. Ayer justamente estábamos con una escena del Mahabharata, que es, hay un príncipe, un descendiente Kuru, que es de una rama secundaria, y que se va a meditar al bosque porque se da cuenta que no tiene lugar para desempeñar su rol heroico. Y empieza a hacer todas estas austeridades, grandes austeridades, controla sus sentidos, controla sus deseos, controla absolutamente todo. Y me quedé pensando en eso, o sea, qué fuerza de voluntad por un lado y qué objetivo clarísimo que era Vishnu, Krishna, en la mente para poder hacer todo esto y, digamos, apagar todo el ruido exterior. Bueno, en este caso era como muy extremo porque se fue al bosque, dejó todo su opulencia, qué sé yo. La idea es que nosotros también podamos hacer eso, por ejemplo, para concentrarnos, para hacer nuestras rondas o para hacer el servicio, para tener toda la cabeza puesta, todo el buddhi puesto en hacer mejor un servicio. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o algo, pregunta. ¿No? Sí, a veces es difícil tener la cabeza en servicio cuando, o sea, cuando nos pasan tantas cosas en el mundo material. Incluso a veces uno estando haciendo servicio pasan como cosas que, hoy, ¿por qué? Si venía todo bien, porque cuando uno está viviendo y está en servicio es como que en un momento está flotando, o sea, flotando de paz y qué sé yo, y por ahí te viene un salto que vos decís, ¿y esto por qué? ¿Qué hice mal? Y te empezás a ver, porque viste que uno te empieza a tener un conocimiento que lo que te pasa es porque decís, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Que no estoy prestando atención, ¿qué es lo que me está...? Y a veces es karma y es purificación, o son cosas que nos pasan para ver cómo reaccionamos ante esas situaciones, si nos desesperamos, si confiamos en Krishna, también si dejamos de culparnos un poco, porque no va por ahí tampoco de agarrar un látigo de decir, ni tampoco desesperarse en dejar de hacer servicio porque yo estaba haciendo servicio y encima me pasa todo esto en el mundo material. Lo tomamos mejor como purificación y como pruebas para trascender en actitud y en rendimiento a Krishna. Totalmente, totalmente. Es que muchas veces es una forma de, yo no me acuerdo dónde lo escuché, que lo escuchamos con su tapa, que decía que, bueno, que la idea es que
uno trata de conocer a Krishna, trata de verlo a Krishna, pero no me acuerdo dónde fue que lo dijo Sutapa esto, de dónde lo había leído, es que Krishna se fije un segundito en nosotros, teniendo tantas entidades vivientes, sirviéndolo, teniendo tantas entidades, es como, wow, ¿no es cierto? Y bueno, tratar de hacer lo mejor posible, obviamente que el mundo material es lo que es el mundo material, pero bueno, es una energía de Krishna, o sea, también está ahí. Es una invitación a decir, bueno, es una prueba más, tratemos de superarla, o sea, tratemos de avanzar. Así que bueno, Sherry, ¿algún comentario o Margarita? Si no, dejamos acá que ya estamos en hora. Muchísimas gracias por estar. Pero me gustó esto de una vida espiritual disciplinada, eso me encantó. Y la otra, que usemos el buddhi, es decir, la inteligencia, para ver qué acciones, qué decisiones tomamos para que nos pongan más del lado de la bondad y de ahí seguir la carretera que nos toca y sacarnos del otro lado. Me encantó esa analogía que hacía Hidrayananda Dasa Goswami. Si no tienen comentarios, preguntas ni nada, nos vemos el próximo jueves por este mismo canal. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Gracias, Nalini. Gracias a vos, Marilla. A ti, Marisa. Hare Hare Krishna. Krishna. Abrazo.